Esta es una historia basada en hechos reales de la vida de Yeonseo Lee, una mujer que escapó de Corea del Norte a los 17 años y, años después, arriesgó su vida para regresar y rescatar a su familia. No hagas ruido, ten cuidado donde pisas. Algunas escenas fueron adaptadas con fines dramáticos y narrativos para proteger identidades y respetar la sensibilidad de los temas tratados. Lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar el verdadero valor de la libertad. Por la sensibilidad de estos temas, muchos videos no se monetizan. Si quieres apoyar el proyecto, hazte miembro. Tu ayuda hace posible cada historia. Desde mi ventana veía otro mundo. Estaba tan cerca que podía escuchar los camiones cruzando el puente, las voces de los comerciantes chinos gritando en el mercado del otro lado. China estaba a solo 50 metros de distancia. 50 metros que podían costarte la vida si intentabas cruzarlos. Crecí en la frontera entre dos realidades. En mi lado, oscuridad, hambre, himnos de lealtad y el retrato de un líder colgado en cada pared. Del otro lado, luces que nunca se apagaban, comida en abundancia, un mundo que me habían enseñado a temer y despreciar. Me dijeron que China era miserable, que sus habitantes eran infelices, pero cada noche, desde mi ventana, veía sus luces brillar como promesas. A los 7 años vi mi primera ejecución pública. Mi padre me llevó de la mano como si fuera un día de campo. Otros niños comían helado mientras 3 personas eran fusiladas frente a nosotros. Volví a casa y seguí jugando, porque en mi mundo eso era normal. En mi mundo adorábamos a un hombre que controlaba hasta nuestros pensamientos. Luego vino la hambruna. Los cuerpos comenzaron a aparecer en las calles. Niños con el estómago hinchado buscaban comida en la basura. Una familia entera se despidió en una carta antes de morir de inanición. Y yo, desde mi ventana privilegiada, seguía viendo esas luces del otro lado del río. Y me preguntaba, ¿será verdad que ellos son los miserables? Una noche, cuando tenía 17 años, no lo pensé más. El río estaba congelado. El guardia era amigable. Solo quería ver con mis propios ojos si me habían mentido toda la vida. Iba a regresar al día siguiente, te lo juro. Iba a regresar, pero a veces cruzas una línea y ya no hay vuelta atrás. A veces una noche de curiosidad se convierte en 11 años de exilio. Y a veces, cuando finalmente encuentras la libertad, descubres que no puedes disfrutarla sabiendo que tu familia sigue atrapada del otro lado. Esta es la historia de esos 50 metros que separan dos mundos, de cómo los crucé 3 veces. La primera vez huyendo, la segunda vez regresando a rescatar a mi familia y la tercera vez, la tercera vez descubrí que algunas distancias nunca se cierran del todo. Porque puedes sacar tu cuerpo de una prisión, pero sacar la prisión de tu mente, eso toma toda una vida. Te voy a contar qué se siente estar atrapada entre dos mundos sin pertenecer a ninguno. Qué se siente arriesgarlo todo por las personas que amas. Y qué se siente cuando un completo extraño te devuelve la esperanza justo en el momento en que la habías perdido. La primera vez que presencié lo que el régimen llamaba justicia, tenía 7 años. Nos llevaban a todos, incluso a los niños. Era obligatorio asistir. Recuerdo que había vendedores de helado, familias sentadas en el pasto como si fuera un día de campo, y luego llegaban las personas condenadas, atadas a postes de madera. Mi padre apretó mi mano cuando comenzó todo y dijo, «Esto es lo que les pasa a los traidores de la patria». Recuerdo los sonidos, recuerdo el silencio que venía después, y recuerdo que pensé
que esas personas habían hecho algo realmente terrible para merecer ese castigo. Porque en mi mundo, el gran líder nunca se equivocaba. Crecí en Hyesan, una ciudad fronteriza pegada al río Yalu como una cicatriz en el mapa de Corea del Norte. Mi casa estaba tan cerca de la frontera que si abría la ventana de mi cuarto, podía escuchar el idioma chino flotando en el aire, mezclándose con el olor a kimchi fermentado que salía de nuestra cocina. Éramos una familia privilegiada según los estándares norcoreanos. Mi padre trabajaba en el ejército y mi madre era funcionaria del gobierno, aunque su verdadero negocio era el contrabando discreto con comerciantes chinos. Teníamos comida en la mesa, teníamos una casa, teníamos ese lujo extraordinario que muchos no tenían, la certeza de que veríamos el amanecer del día siguiente. Pero más que cualquier cosa material, teníamos algo que el régimen consideraba más valioso que el arroz. Teníamos lealtad inquebrantable, o al menos eso creíamos. Cada mañana, antes de que el sol apareciera completamente, yo me paraba frente al retrato de Kim Il-sung que colgaba en la pared principal de nuestra casa. No era opcional. Hacíamos una reverencia profunda, tan profunda que mi frente casi tocaba mis rodillas. Le agradecíamos por darnos la vida, por darnos comida, por darnos el honor de nacer en el mejor país del mundo. Y yo lo creía con cada fibra de mi cuerpo. Lo creía como crees que el cielo es azul o que el fuego quema. En la escuela nos enseñaban las canciones antes que las matemáticas. Nada que envidiar. Era mi favorita. La cantaba mientras caminaba a casa, mientras ayudaba a mi madre a lavar la ropa, mientras me quedaba dormida. No tenemos nada que envidiar en este mundo, decía la letra, y yo la repetía hasta que las palabras se convertían en mi latido. Creía que los niños de otros países nos envidiaban, que deseaban tener un líder tan sabio, tan poderoso, tan cercano a Dios como el nuestro. Aprendí el nombre de Kim Il-sung antes de saber el nombre completo de mis propios padres. Nos enseñaban que él controlaba el clima, que había nacido bajo un arco iris doble y una estrella brillante, que los pájaros cantaban canciones en su honor, y cuando alguien se atrevía a dudar, aunque fuera en un susurro, desaparecía, simplemente desaparecía, y sus vecinos aprendían a olvidar que alguna vez existió. Mi hermano menor, Minho, y yo jugábamos a ser soldados del gran líder. Marchábamos por el patio trasero gritando consignas revolucionarias, imaginando que peleábamos contra los imperialistas americanos que, nos decían, querían invadirnos y comernos crudos, literalmente. Nos enseñaban que los americanos eran demonios con cuernos que se alimentaban de niños coreanos. Y lo creíamos. ¿Por qué no lo haríamos? Nunca habíamos conocido a nadie que nos dijera lo contrario. Las ejecuciones públicas eran eventos comunitarios. Toda la ciudad tenía que asistir. Era obligatorio. Los maestros nos llevaban en filas ordenadas, como si fuéramos de excursión al parque. Vendedores ambulantes ofrecían dulces. Las familias se sentaban en el pasto como si estuvieran en un picnic, y entonces traían a los condenados, personas acusadas de robar comida, de ver películas extranjeras, de intentar cruzar la frontera, de criticar al gobierno en privado. Lo que sucedía después... Bueno, todos sabíamos por qué estábamos ahí. La primera vez me tapé los oídos. La segunda vez solo cerré los ojos. Para la tercera vez ya no hacía ni una cosa ni la otra. Me había acostumbrado. Así funciona el horror cuando se vuelve rutina. Deja de ser horror y se convierte en normalidad. Esa es la verdadera tragedia.
No que te obliguen a presenciar la muerte, sino que llegues a verla sin sentir nada. Pero entonces llegó el año 1994 y algo cambió. Kim Il-sung, nuestro dios terrenal, murió. Recuerdo el anuncio por los altavoces públicos que resonaban en cada esquina de la ciudad. La voz del locutor temblaba como si el mundo entero estuviera terminando, y para nosotros así era. Las personas salían a las calles llorando, golpeándose el pecho, cayendo de rodillas. Mi madre lloró durante días. Mi padre se quedó mirando la pared en silencio, como si hubiera perdido el sentido de existir. Yo también lloré, aunque no entendía completamente por qué. Lloraba porque todos lloraban, porque nos dijeron que sin él el sol ya no volvería a salir, que las flores se marchitarían, que la comida desaparecería de la tierra, y entonces, como una profecía oscura que se cumple a sí misma, así sucedió. La hambruna llegó como una niebla que se va espesando hasta que no puedes ver a 1 metro de distancia. Al principio fueron rumores. Escuché a mi madre susurrar con las vecinas sobre raciones que no llegaban, sobre el mercado estatal que tenía los estantes vacíos, sobre familias en pueblos lejanos que estaban pasando hambre. Pero Jisan estaba en la frontera. Teníamos acceso al contrabando con China. Pensamos que estaríamos bien. No estuvimos bien. Nadie estuvo bien. Las primeras señales fueron sutiles. Los niños en la escuela empezaron a verse más delgados. Algunos dejaron de venir. Cuando preguntábamos por ellos, los maestros cambiaban de tema rápidamente, con esa sonrisa tensa que los adultos ponen cuando esconden algo terrible. Luego empezamos a ver vagabundos en las calles, personas que antes tenían trabajos, casas, vidas normales. Se sentaban en las esquinas con las manos extendidas, pidiendo cualquier cosa. Un puñado de arroz, una papa podrida, cualquier cosa. Mi madre seguía consiguiendo comida a través de sus contactos con China, pero incluso ella empezó a racionar las porciones. Los platos se volvieron más pequeños. El arroz se mezclaba con maíz, luego con cáscaras, luego con hierbas que mi abuela recogía del campo, y aún así nosotros teníamos más que la mayoría. Recuerdo el día que vi a la primera persona que ya no podía seguir luchando. Tenía tal vez 13 años. Iba caminando al mercado con mi madre cuando lo vimos. Alguien tirado en el borde del camino, inmóvil. Mi madre me jaló del brazo. «No mires», me dijo, pero ya había mirado. Y después de ese día, esas escenas se volvieron tan comunes como las piedras en el camino. Personas que morían de hambre en las calles y nadie las recogía. Se quedaban ahí durante días hasta que finalmente alguien del gobierno venía a llevárselos. Nunca supimos a dónde. Los niños eran los peores. Huérfanos buscando sobrevivir como podían. Les llamaban kochevi, los niños golondrina, porque volaban de un lugar a otro buscando algo que comer. Algunos tenían 6, 7 años. Debían estar en la escuela jugando. En cambio, estaban luchando por sobrevivir frente a nuestros ojos. Un día mi madre recibió una carta de la hermana de un colega. La leí por encima de su hombro y las palabras se me quedaron grabadas en la mente como cicatrices. Cuando leas esto, los 5 miembros de nuestra familia ya no estaremos en este mundo. No hemos comido en 2 semanas. Perdónanos por no poder resistir más. Mi madre guardó la carta en su cajón y no habló de ella nunca más. Pero yo sí pensaba en ella. Pensaba en esa familia. 5 personas que simplemente decidieron rendirse juntas. ¿Qué clase de mundo hace que familias enteras elijan morir antes que seguir viviendo? Y aún así,
Los altavoces públicos seguían repitiendo todos los días: somos el país más próspero del mundo. Nuestro querido líder Kim Jong-il nos protege de todo mal. Pero desde mi ventana, cada noche, yo veía la verdad. Al otro lado del río Yalu, las luces de China brillaban sin interrupción. En mi ciudad, la electricidad se iba a las 8 de la noche. Vivíamos en la oscuridad mientras ellos vivían en un mundo iluminado. Y empecé a preguntarme, ¿quiénes son realmente los miserables? Tenía 12 años cuando mi abuela me contó el secreto que destrozó mi mundo en pedazos. Estábamos solas en su casa, pelando papas, cuando ella suspiró profundo y dijo: «Hay algo que debes saber sobre tu padre. El hombre que yo llamaba padre, el hombre que me había enseñado a andar en bicicleta y que me cargaba sobre sus hombros cuando era pequeña, no era mi padre biológico. Mi madre había estado enamorada de otro hombre, alguien de Pyongyang, alguien que mi familia consideraba inapropiado. Se habían separado. Ella se había casado con quien ahora era mi padre. Pero yo era hija de ese primer amor. Durante días no pude mirarlo a los ojos. De repente todo tenía sentido. ¿Por qué los abuelos paternos favorecían tanto a Minho? ¿Por qué a veces sentía una distancia inexplicable? La identidad es todo en Corea del Norte. Tu apellido, tu linaje, tu sangre determinan tu destino. Y yo acababa de descubrir que no sabía quién era. Nunca se lo dije, nunca hablamos de ello, y eso me persiguió durante años. Los años pasaron entre el hambre, la propaganda y esa ventana mía que daba al otro lado. Cumplí 17 años en medio de un país que se desmoronaba mientras insistía en que era perfecto. Y una noche de invierno, mirando esas luces chinas brillar como promesas al otro lado del río congelado, tomé una decisión. Solo quería ver, solo quería comprobar con mis propios ojos si todo lo que nos habían enseñado era verdad o mentira. Sería una noche, tal vez 2. Cruzaría el río, visitaría a unos parientes lejanos en China y regresaría antes de que alguien notara mi ausencia. Tenía la dirección escrita en un papel doblado en mi bolsillo. Tenía algo de dinero que mi madre me había dado. Y tenía la certeza ingenua de que el mundo era mucho más pequeño de lo que realmente era. El guardia fronterizo era amigable. Me conocía de vista. Cuando le dije que quería cruzar solo por unas horas, asintió con complicidad. El hielo del río Yalu crujía bajo mis pies. El aire olía a nieve y a algo más, a libertad, aunque entonces no sabía cómo nombrarlo. Di el primer paso fuera de mi país, luego el segundo, luego el tercero. No sabía que no habría un cuarto paso de regreso, no durante mucho, mucho tiempo. El primer sonido que escuché del otro lado fue música. No la música marcial que salía de los altavoces de Hyesan, no los himnos revolucionarios que habíamos cantado toda la vida. Era música pop, vibrante y extraña, saliendo de una tienda con las puertas abiertas de par en par. Y las luces. Dios mío, las luces. Eran casi las 10 de la noche y la ciudad china brillaba como si el sol no se hubiera puesto nunca. Caminé por las calles con la boca abierta como una idiota. Los escaparates rebosaban de comida. Frutas apiladas en pirámides perfectas, carne colgando de ganchos, bolsas de arroz tan altas como yo. La gente caminaba sin prisa, con ropa colorida, hablando en voz alta, sin mirar por encima del hombro. Nadie parecía tener miedo. Nadie susurraba. Era como si hubiera atravesado un espejo hacia un mundo que funcionaba con reglas completamente diferentes. Busqué la dirección de mis parientes durante horas. Pregunté en mi chino básico.
Ese chino que mi padre me había obligado a aprender sin explicarme por qué. Las personas me miraban con extrañeza, me daban direcciones que no entendía. Finalmente descubrí que mis parientes vivían a 10 horas de distancia en coche. 10 horas. Yo pensaba que China era un pueblo grande al otro lado del río. No tenía idea de que era un país inmenso donde podrías perderte para siempre. Esa primera noche dormí en una estación de autobuses, abrazando mi pequeña mochila, sintiendo el frío atravesar mi ropa, y pensé, mañana regresaré. Mañana cruzaré el río de vuelta y nadie notará que me fui. Pero cuando amaneció y caminé hacia el río, algo me detuvo. Era esa luz, esa música, esa sensación de que el mundo era mucho más grande de lo que me habían permitido creer. Me quedé un día más, luego otro, luego una semana. Y entonces llegó la noticia que cambió todo. Mi madre logró enviarme un mensaje a través de un contrabandista. La policía había preguntado por mí. Alguien me había visto cruzar el río. Sospechaban. Si regresaba ahora, me arrestarían. A mí y a toda mi familia. En Corea del Norte, cuando una persona comete un crimen, 3 generaciones pagan el precio. Mi abuela, mis padres, mi hermano, todos terminaríamos en un campo de trabajo. No podía volver. Una escapada de una noche se había convertido en algo permanente. Yo no había elegido desertar. El destino había elegido por mí. Viajé hasta la ciudad donde vivían mis parientes lejanos. Me recibieron, pero con miedo. Albergar a un desertor norcoreano era ilegal en China. Si las autoridades me descubrían, ellos también irían a prisión. Así que me dieron un nombre nuevo, Chae Mi-ran. Me cortaron el pelo, me compraron ropa china, me enseñaron a caminar diferente, a hablar diferente, a ser diferente. Si alguien pregunta, «¿Eres de la minoría coreana china?», me dijeron. Nunca digas que eres de Corea del Norte, nunca. Durante los primeros meses, cada ruido me sobresaltaba. Cada policía que veía en la calle hacía que mi corazón se detuviera. Vivía en un estado constante de pánico silencioso. Por las noches soñaba que cruzaba el río de regreso, que mi madre me abrazaba, que todo había sido un malentendido terrible. Pero por las mañanas despertaba en esa habitación extraña, en ese país extraño, siendo alguien que no era yo. Aprendí a moverme como un fantasma, a desaparecer en las multitudes, a no hacer amigos, a no confiar en nadie, porque en China había 2 tipos de personas, las que te ignoraban y las que te vendían. Los traficantes de personas esperaban en las estaciones de tren, en las esquinas oscuras, buscando mujeres norcoreanas solas. Nos vendían como ganado, como esposas a hombres chinos que no podían conseguir mujer, como esclavas, como cuerpos desechables. Vi a otras chicas desertoras desaparecer de esa manera. Una noche estaban contigo en un refugio temporal, compartiendo historias en voz baja. A la mañana siguiente se habían ido, y todos sabíamos lo que eso significaba. Nadie hablaba de ello. El horror se vuelve más soportable cuando finges que no existe. Pasé años saltando de ciudad en ciudad, de trabajo en trabajo, de identidad en identidad. Trabajé en restaurantes, lavando platos hasta que mis manos sangraban. Trabajé en fábricas. Trabajé limpiando casas de familias ricas que me miraban con desprecio. Ahorré cada yuan que pude, porque sin dinero eres vulnerable, y ser vulnerable como desertor es una sentencia de muerte. Compré documentos falsos a través de intermediarios en el mercado negro. Primero fue una identificación básica. Luego, cuando tuve más dinero, compré la identidad completa de una chica china
con discapacidad mental de la provincia de Heilongjiang. Pagué una fortuna por esos papeles. Eran mi seguro de vida. Con esa nueva identidad conseguí un pasaporte, una licencia de conducir. Me moví a Shenyang, una ciudad más grande donde era más fácil perderse entre millones de personas. Allí conocí a un hombre, me comprometí, viví una vida casi normal durante un tiempo. Casi. Porque nunca podía bajar la guardia del todo. Nunca podía contarle la verdad completa. Nunca podía ser completamente yo misma. Y entonces, 3 años después de haber cruzado el río, cometí un error. Estaba caminando por la calle cuando vi a 2 policías revisando documentos. Debí haber dado la vuelta. Debí haberme escondido. Pero pensé, tengo buenos papeles ahora. Estoy a salvo. ¡Qué ingenua fui! Revisaron mi identificación y algo en sus ojos cambió. Uno de ellos me hizo una pregunta en un dialecto que no entendí bien. Tartamudeé. Y eso fue suficiente. Me llevaron a la estación de policía de Shita, en el barrio coreano. En el primer piso vi una celda llena de desertores norcoreanos. Reconocí sus rostros oscurecidos por el miedo y el tiempo. Reconocí esa mirada vacía de quien sabe que su destino ya está escrito. Serían deportados de regreso a Corea del Norte. Allí los esperaban cárceles, torturas, ejecuciones públicas como las que yo había presenciado de niña. Me llevaron a una sala de interrogación. 3 policías me rodearon. Las preguntas llegaban como golpes. ¿De dónde eres? ¿Por qué tu acento es raro? ¿Dónde están tus padres? ¿Por qué viniste a China? Y entonces sucedió algo extraordinario. Uno de los policías me dio un periódico local y me dijo que leyera en voz alta. Lo hice. Leí con mi mejor acento chino, sin dudar, sin tropezar. Mi padre me había hecho estudiar chino durante años. Aprende idiomas, me decía, sin explicarme por qué. Ahora entendía. Me había estado preparando para este momento sin saberlo. Los policías se miraron entre ellos. China tiene más de 1.000 millones de personas y no todos saben leer. Mi capacidad de leer fluidamente los hizo dudar. Me interrogaron durante horas más, pero mantuve mi historia. Nací en Heilongjiang. Mis padres murieron cuando era niña. Viví con mi tío. Vine a Shenyang a buscar trabajo. Repetí la mentira tantas veces que casi empecé a creerla yo misma. Finalmente me dejaron ir. Salí de esa estación de policía con las piernas temblando, sintiendo que había usado todas mis vidas de gato de un solo golpe. Esa noche no pude dormir. Seguía viendo los rostros de esos desertores en la celda. Yo pude haber sido uno de ellos. La diferencia entre la vida y la muerte había sido mi capacidad de leer un periódico en voz alta. Los años siguientes fueron más cuidadosos. Me volví paranoica, pero una paranoia que me mantenía viva. Cambiaba de ciudad cada cierto tiempo. Evitaba hacer amigos norcoreanos, por más que los extrañara, porque cada conexión era un riesgo. Cada persona que conocía tu secreto era una potencial amenaza, pero vivir en escondite es como vivir a medias. No puedes planear el futuro, no puedes enamorarte de verdad, no puedes construir nada real porque todo está basado en mentiras. Y cada noche, antes de dormir, pensaba en mi madre, en Minho, en mi familia que seguía en Hayesan sin saber si yo estaba viva o muerta. Pasaron 10 años de esa manera. 10 años de ser Chae Mi-ran, luego Yang Sun-yang, luego Chae In-hee, luego Park Sun-ya. 10 años de identidades falsas y vidas a medias. Y entonces, casi por accidente, descubrí que había una manera de salir del limbo. Había un camino hacia la libertad real. Corea del Sur aceptaba desertores norcoreanos.
Si lograba llegar a Seúl, podría tener una vida de verdad, un nombre verdadero, una identidad que no tuviera que esconder. El viaje desde Shenyang hasta Seúl fue una pesadilla burocrática que tomó meses, pero finalmente, en el año 2008, cuando tenía 28 años, aterricé en el aeropuerto de Incheon con documentos chinos perfectamente falsificados. Le dije a las autoridades surcoreanas quién era realmente, quién había sido siempre. Durante 3 horas pensaron que estaba mintiendo. Mis documentos eran demasiado buenos. Mi acento chino era demasiado perfecto. Mi historia era demasiado inverosímil. Pero finalmente el Servicio Nacional de Inteligencia confirmó mi identidad. Yo era Yeonseo Lee, una desertor norcoreana, y después de 11 años de limbo, finalmente estaba en un país que podía llamar hogar, o al menos eso pensé. Porque 3 meses después de llegar a Seúl, justo cuando empezaba a adaptarme a esta nueva vida de libertad, recibí la llamada que haría que todo lo que había sufrido pareciera solo el ensayo. Mi madre y mi hermano estaban en peligro. La policía norcoreana había interceptado el dinero que les envié. Sabían que yo había desertado, y ahora ellos pagarían el precio de mi libertad. La libertad tiene un sabor extraño cuando la pruebas después de años de no saber qué es. En Seúl podía caminar por las calles sin mirar constantemente por encima del hombro. Podía decir mi verdadero nombre sin que me temblara la voz. Podía encender la luz a cualquier hora de la noche sin preocuparme de que se cortara la electricidad. Pero cada una de esas libertades se sentía como traicionar a las personas que había dejado atrás. Los primeros meses en Corea del Sur fueron como aprender a respirar de nuevo después de estar bajo el agua durante 11 años. El gobierno me dio un pequeño apartamento. Me inscribieron en cursos de orientación donde nos enseñaban cosas básicas, cómo usar un cajero automático, cómo tomar el metro, cómo hablar con surcoreanos sin que te miraran como si fueras de otro planeta, porque para ellos eso es lo que éramos. Alienígenas que hablaban el mismo idioma pero no entendían nada del mundo moderno. La discriminación llegaba en oleadas sutiles. En las entrevistas de trabajo, cuando mencionaba que era desertor, las expresiones cambiaban, de interesados a cautelosos, de cautelosos a cerrados. Lo sentimos, pero el puesto ya fue ocupado. Una y otra vez. Los surcoreanos nos veían como carga, como gente atrasada que venía a quitarles oportunidades. Algunos incluso nos culpaban por la división del país, como si nosotros hubiéramos elegido nacer del lado equivocado de una línea dibujada por extranjeros décadas antes de que naciéramos. Hice amigos entre otros desertores. Compartíamos esa mirada de quien ha visto cosas que no se pueden explicar con palabras. Nos reuníamos en pequeños apartamentos a comer comida norcoreana que nos hacía llorar de nostalgia. Hablábamos de nuestras familias en voz baja, como si el régimen pudiera escucharnos incluso aquí. Y cada uno cargaba con la misma culpa invisible. Habíamos escapado, pero ellos seguían atrapados. Intenté estudiar, quería entrar a la universidad, convertirme en alguien, demostrar que merecía estar aquí. Pero todo lo que había aprendido en Corea del Norte no servía para nada en el mundo real. Nuestros años de educación no contaban. Nuestros títulos no existían. Teníamos que empezar desde cero, compitiendo con surcoreanos que habían tenido ventajas toda su vida. Era como pedirle a alguien que corriera una maratón cuando apenas estaba aprendiendo a caminar. Y entonces, en una tarde de otoño, recibí la llamada que me partió en dos. Era un intermediario,
uno de esos hombres que se dedicaban a pasar mensajes entre las dos Coreas a cambio de dinero. Su voz sonaba tensa cuando dijo: «Tengo malas noticias sobre tu familia». El dinero que yo había enviado a mi madre a través de los canales clandestinos había sido interceptado por la policía secreta, el Bowibu, los perros de caza del régimen. Ahora sabían que mi madre tenía conexiones con el exterior. Sabían que yo había desertado y estaban preparando su castigo. «Van a deportarlos al campo», dijo el intermediario. O algo peor. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi pequeño apartamento de Seúl, mirando por la ventana los edificios iluminados, la gente caminando libre por las calles, y sentí que todo eso no significaba nada. ¿De qué servía mi libertad si costaba la vida de mi familia? Durante días no pude comer, no pude dormir. Veía el rostro de mi madre en cada mujer mayor que pasaba por la calle. Escuchaba la risa de Min-ho en cada niño que jugaba en el parque. Había sacrificado 11 años de mi vida escondiéndome, sobreviviendo, luchando por llegar aquí. Y ahora ellos pagarían el precio de mi egoísmo, porque eso es lo que el régimen hace. Te convierte en arma contra tu propia familia. Tu escape no es solo tu escape. Es una traición que mancha 3 generaciones. Es una culpa que se extiende como tinta en agua hasta que todos los que amas están marcados. Tomé una decisión que cualquier persona cuerda habría llamado suicidio. Regresaría a China, entraría clandestinamente a Corea del Norte y sacaría a mi madre y a Min-ho antes de que los arrestaran. Mis amigos desertores pensaron que estaba loca. «Es imposible», me dijeron, «vas a morir. O peor, vas a hacer que todos mueran». Tenían razón en tener miedo. Entrar de vuelta a Corea del Norte era como meterse voluntariamente en una jaula de tigres. Pero mi madre no hablaba chino. Min-ho apenas conocía el mundo fuera de Hyesan. Si intentaban escapar solos, los cazarían en cuestión de días. Vendí todo lo que tenía. Pedí dinero prestado. Contacté a intermediarios que conocían las rutas, que sabían qué guardias fronterizos podían ser sobornados. Cada paso del plan era un alambre de púas que tenía que caminar descalza. Pero no había alternativa. O lo intentaba, o los perdía para siempre. Volé de Seúl a Shanghái usando mi vieja identidad china. De Shanghái viajé en tren hasta la frontera con Corea del Norte. Y ahí, en un hotel barato de una ciudad fronteriza china, esperé. Mandé mensajes cifrados a través de contrabandistas. Dile a mi madre que venga a la frontera en luna nueva. Dile que traiga a Min-ho. Dile que esta es su única oportunidad. La respuesta tardó 2 semanas en llegar. Mi madre aceptaba, pero Min-ho se negaba. Él todavía creía en el régimen. Todavía pensaba que desertar era traición. Todavía confiaba en que el sistema los protegería si eran leales. Qué doloroso es amar a alguien que está atrapado en una mentira y no puede verlo. Qué impotente te sientes cuando sabes la verdad pero no puedes hacer que la otra persona la vea. Min-ho estaba dispuesto a quedarse y enfrentar lo que viniera. Prefería la lealtad al régimen que la libertad con su hermana traidora. Pero entonces la policía comenzó a hacer preguntas. Interrogaron a Min-ho sobre el dinero. Lo acusaron de ayudarme a desertar. Y finalmente, cuando vio que no había salida, cuando comprendió que su lealtad no significaba nada para un sistema que siempre necesita culpables, aceptó huir. La noche del cruce fue de luna nueva, como había planeado. Oscuridad total. Me escondí del lado chino del río, esperando ver las sombras que serían mi familia. Llevaba 11 años sin ver a mi madre.
11 años desde que crucé ese mismo río siendo una niña ingenua. Ahora regresaba siendo otra persona, alguien más dura, más astuta, más rota. Y entonces los vi. 2 siluetas moviéndose rápidamente por el hielo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que los guardias fronterizos podrían escucharlo del otro lado. Los vi tropezar, levantarse, seguir avanzando. Y cuando finalmente pisaron el lado chino, corrí hacia ellos. Mi madre me abrazó y ambas lloramos sin hacer ruido. Un llanto silencioso que dolía más que cualquier grito. La sentí más delgada, más frágil, más vieja, pero viva. Min-ho, que la última vez que lo vi era un niño. Ahora era un hombre joven. Me miró con una mezcla de alivio y resentimiento. Yo era la hermana que los había puesto en peligro, pero también era la hermana que había vuelto por ellos. No había tiempo para sentimentalismo. Los guardias fronterizos cambiaban de turno cada pocas horas. Teníamos que movernos rápido y desaparecer en la oscuridad china antes del amanecer. Los llevé a un lugar seguro donde les di ropa china, les corté el pelo, les enseñé frases básicas en mandarín, pero era inútil. Su acento norcoreano era obvio. Su manera de caminar, de mirar alrededor con miedo, gritaba desertor. Iban a tener que depender completamente de mí. Les expliqué el plan mientras mi madre me miraba con ojos llenos de terror. Teníamos que cruzar toda China, de norte a sur. 3.200 kilómetros a través de un país que consideraba a los desertores norcoreanos como criminales ilegales. Si nos capturaban, China nos deportaría de vuelta a Corea del Norte, y allá nos esperaba algo peor que la muerte. ¿Por qué no podemos quedarnos aquí?, preguntó Min-ho. ¿Por qué tenemos que ir tan lejos? Porque aquí no estamos a salvo, le dije. China no es nuestro hogar, nunca lo será. Tenemos que llegar a Laos, cruzar a Tailandia y de ahí a Corea del Sur. Es el único camino hacia la verdadera libertad. Mi madre tomó mi mano. Sus dedos estaban fríos y temblorosos. Confío en ti, dijo simplemente. Esas 3 palabras pesaban más que todo el oro del mundo, porque significaban: he dejado todo lo que conocía, he cruzado una línea de la que no hay regreso, y ahora mi vida y la vida de mi hijo están en tus manos. No me decepciones. Compramos boletos de autobús, 3 asientos juntos al fondo. Mi madre y Min-ho se sentaron en silencio, mirando por la ventana el paisaje chino pasar como una película que no entendían. Yo revisaba constantemente cada estación, cada policía, cada pasajero que nos miraba demasiado tiempo. El viaje había comenzado. 3.200 kilómetros de terror. 3.200 kilómetros donde un solo error, una sola palabra mal dicha, una sola mirada sospechosa de un oficial significaría el fin de todo. Y mientras el autobús avanzaba hacia el sur, yo miraba a mi madre dormir con la cabeza apoyada en mi hombro y pensaba: he cruzado el río 2 veces ahora, una vez huyendo de ti, una vez regresando por ti, y no sé cuál de las 2 veces tuve más miedo. Reintentar. Faça o próximo. Estruturou o capítulo sobre fuga perigosa pela China até Laos. Agora é o capítulo 4, 3.000 quilômetros de terror, que deve cobrir o perigoso trajeto através da China até o Laos, as várias vezes que quase foram capturados, a chegada em Laos, a prisão da mãe e do irmão em Vientiane, e terminar com Yoncel sem dinheiro e desesperada no café. Deve ter entre 1.600 e 1.700 palavras e terminar com um gancho forte para o último capítulo. El primer error casi nos cuesta todo en las primeras 24 horas.
Estábamos en una estación de autobuses cambiando de ruta cuando un policía se acercó a revisar documentos. Yo tenía los míos listos, perfectamente falsificados, pero mi madre y Minho no tenían nada, absolutamente nada. Les había conseguido papeles temporales básicos, pero cualquier inspección seria los delataría al instante. El policía se paró frente a nosotros, mi corazón dejó de latir. Le mostré mi identificación con la mano firme, sonriendo como si no tuviera nada que temer. Él la revisó, me miró a los ojos y luego miró a mi madre. Ella bajó la cabeza, siguiendo mi instrucción de actuar como una anciana humilde que no entendía nada. Minho fingió dormir. El policía dudó. Sentí que cada segundo duraba una eternidad. Y entonces sonó su radio. Alguna emergencia en otro lado de la estación. Nos devolvió mis documentos sin revisar los de ellos y se fue corriendo. Respiré por primera vez en 2 minutos. Creí que era el fin, susurró mi madre cuando estuvimos seguros en el autobús. Yo también, admití. Así fue todo el viaje. Una sucesión interminable de casi desastres. Cada estación de autobús era un campo minado. Cada hotel donde dormíamos era una ruleta rusa. Porque en China los hoteles están obligados a reportar a los huéspedes a la policía local. Teníamos que encontrar lugares baratos, sucios, donde los dueños fueran lo suficientemente corruptos o perezosos para no hacer preguntas. Durante semanas viajamos así, de ciudad en ciudad, de provincia en provincia. Yo iba adelante en cada situación, hablando por los tres, mintiendo con la fluidez de quien ha mentido durante 11 años para sobrevivir. Mi madre y Minho eran mis padres ancianos, decía yo. Habían vivido toda su vida en una aldea remota. No sabían leer ni escribir. Estaban enfermos, y yo los llevaba al hospital en el sur. A veces funcionaba. A veces la gente nos miraba con lástima y nos dejaban pasar. Otras veces nos miraban con sospecha y teníamos que cambiar de ruta de inmediato, perdiendo días enteros dando vueltas para evitar puntos de control. Mi madre envejeció 10 años en esas semanas. La veía cada noche, acostada en camas de hoteles mugrientos, con los ojos abiertos mirando el techo, incapaz de dormir. A veces la escuchaba llorar en silencio. Lloraba por la casa que había dejado, por las amigas que nunca volvería a ver, por la vida que conocía y que ahora era ceniza. Ella había confiado en mí y yo la había metido en este infierno móvil donde cada día podía ser el último. Minho, por su parte, se volvió más callado con cada kilómetro. Al principio hacía preguntas. Falta mucho. ¿Por qué no nos quedamos en esta ciudad? ¿Cómo sabes que Corea del Sur nos aceptará? Pero con el tiempo dejó de preguntar. Solo miraba por las ventanas con esa expresión vacía de quien ha perdido el control total de su destino. Hubo una noche en que casi nos descubren por culpa de una lata de kimchi. Mi madre había traído una pequeña lata escondida en su equipaje, algo de casa para sentirse menos perdida. Pero el olor del kimchi norcoreano es diferente al chino, y en un autobús nocturno, ese olor delató nuestra presencia. Un pasajero comenzó a murmurar, «Huele a kimchi norcoreano. Kong». Otro se rió, «¿Hay desertores aquí?». Yo reaccioné rápido. Fingí estar dormida, pero moví mi bolso para que cayera al piso, creando distracción. Cuando la gente miró, tomé la lata que mi madre tenía medio abierta y la escondí bajo mi abrigo. El momento pasó. Pero esa noche regañé a mi madre, algo que me dolió más a mí que a ella. «No podemos cometer errores así», le dije duramente. «Un error y los tres terminamos muertos». Ella solo asintió, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Y yo me odié por hacerla llorar, pero no podía ser amable.
No podía ser la hija comprensiva, tenía que ser la líder que los mantendría vivos. Pasamos por ciudades cuyos nombres no recuerdo. Dormimos en lugares donde había cucarachas del tamaño de mi pulgar. Comimos fideos instantáneos hasta que el estómago nos dolía. Y cada día que avanzábamos hacia el sur, yo calculaba mentalmente cuánto dinero nos quedaba. Los sobornos, los boletos, la comida, los hoteles, todo se sumaba. Y la cantidad en mi bolsillo disminuía más rápido de lo que había planeado. Después de casi un mes de viaje, finalmente llegamos a la frontera con Laos. Contraté a un contrabandista que conocía las rutas ilegales. Nos hizo caminar de noche por senderos de montaña donde un paso en falso significaba caer al vacío. Mi madre casi no podía seguir el ritmo. Min-ho tuvo que cargarla en algunos tramos. Yo iba adelante, siguiendo al contrabandista, rezándole a un Dios en el que no creía para que este hombre no nos vendiera a las autoridades. Cruzamos a Laos antes del amanecer. Tierra extranjera, idioma extraño, pero un paso más cerca de la libertad. El contrabandista nos dejó en un pueblo fronterizo y desapareció en la oscuridad con su pago. Estábamos solos otra vez. En Laos, las cosas se complicaron de maneras que no había anticipado. La policía laosiana era más corrupta pero también más impredecible que la china. Nos detuvieron en un punto de control. No teníamos visas, no teníamos permisos. Éramos ilegales en territorio extranjero sin forma de defendernos. Me llevaron a una oficina pequeña donde un oficial gordo con uniforme manchado me exigió dinero. $2,000 o van a prisión, dijo en un inglés quebrado. Negocié, supliqué. Usé cada truco que había aprendido en 11 años de mentir para sobrevivir. Finalmente aceptó 1,200. Los dejaron ir. Pero nos advirtieron, si los volvemos a atrapar, será el doble. Viajamos a Luang Nam-ta, luego a Vientiane, la capital. Estábamos a solo unas cuadras de la Embajada de Corea del Sur, tan cerca que podía sentir el sabor de la libertad en mi boca. Solo teníamos que caminar esas pocas cuadras, entrar por la puerta, y estaríamos a salvo, protegidos por territorio diplomático. Pero nunca llegamos a esa puerta. La policía nos detuvo a 3 cuadras de la embajada. Dijeron que alguien había reportado nuestro comportamiento sospechoso. Nos llevaron a una estación, nos separaron. Interrogaron a mi madre y a Min-ho en laoyano, un idioma que no entendían. Los vi a través de una puerta de vidrio, aterrorizados, sin poder comunicarse, tratados como criminales. Me dejaron ir a mí porque tenía documentos, pero a ellos los encarcelaron por entrada ilegal. Pasé los siguientes días yendo de oficina en oficina, de la policía a inmigración, de inmigración de vuelta a la policía, intentando negociar su liberación. Cada oficial quería su parte. Cada firma costaba dinero. Cada papel requería un soborno. Gasté todo lo que tenía, cada yuan ahorrado, cada dólar escondido. Vendí mi reloj, vendí mi teléfono. Finalmente, después de casi un mes de pesadilla burocrática, pagué suficiente para que los liberaran. Salieron de esa prisión más delgados, más sucios, con los ojos hundidos. Mi madre había envejecido una década en 30 días. Min-ho no me miraba a los ojos, pero estaban vivos. Y todavía teníamos una oportunidad. Viajamos nuevamente hacia Vientiane, esta vez más cuidadosos, esta vez siguiendo rutas más discretas. Y cuando llegamos a pocas cuadras de la embajada, casi podía llorar de alivio. Habíamos sobrevivido 3,200 kilómetros. Habíamos esquivado docenas de trampas. Estábamos tan cerca. Y entonces nos arrestaron de nuevo. Diferentes policías, mismo crimen,
entrada ilegal. Esta vez los llevaron a una prisión más seria. Esta vez los cargos eran más graves. Y esta vez, cuando fui a negociar, los oficiales me pidieron $5,000. No tenía $5,000. No tenía ni 500. Había gastado hasta el último centavo en el primer arresto. Vendí todo lo que podía venderse. Pedí prestado a conocidos en China que me colgaron el teléfono. Contacté a amigos en Corea del Sur que me dijeron que no podían enviar dinero sin levantar sospechas. Durante 50 días fui de oficina en oficina. 50 días de pesadilla burocrática donde cada día veía a mi madre y hermano a través de las rejas, viéndose cada vez más derrotados. 50 días donde dormía en calles, saltaba comidas, perdía peso, perdía esperanza. Y finalmente llegué al límite. Me había acabado el dinero, se me habían acabado las opciones, se me había acabado la fuerza. Me senté en un café barato de Vientiane, mirando el poco dinero que me quedaba sobre la mesa. Suficiente para tal vez 3 días de comida. Nada más. La embajada surcoreana estaba a pocas cuadras, pero podría haber estado en otro planeta. Mi madre y Min-ho estaban en una celda esperando que yo los salvara, y yo había fracasado. Por primera vez en 11 años de supervivencia, por primera vez desde que crucé ese río congelado siendo una niña, lloré públicamente. No me importó quién me viera, no me importó parecer débil. Lloré porque había arrastrado a mi familia a través del infierno prometiéndoles libertad, y ahora íbamos a morir en una celda laosiana lejos de casa. Lloré porque había luchado tanto, sobrevivido tanto, y al final no había sido suficiente. Tenía la cabeza entre las manos, las lágrimas cayendo sobre la mesa, cuando escuché una voz en inglés. "Excuse me, are you okay?" Levanté la vista. Un hombre occidental me miraba con preocupación genuina. Tenía una mochila de viajero. Parecía un turista. Y en ese momento, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón roto, no tenía nada que perder. Así que le conté la verdad. Reintentar a Fasa o capítulo 5 e encerramento. Estruturou o capítulo final e encerramento com reflexão universal. Agora vou criar o capítulo 5 final, que deve ter entre 1.600 e 1.700 palavras, e contar sobre o encontro com Dick Stolpe, a ajuda que ele deu, a libertação da família, a chegada a Seul e a vida posterior. Deve terminar com um gancho emocional. Depois, farei o encerramento de 600 e 700 palavras em terceira pessoa, com reflexão universal, chamada para inscrever no canal, menção ao livro e pergunta ao espectador. Mi inglés era terrible, básico, roto, pero saqué un pequeño diccionario que llevaba en mi mochila y comencé a señalar palabras mientras lloraba. North Korea, family, prison gay, no money. El extraño se sentó frente a mí sin pedir permiso, escuchando con atención mientras yo armaba frases como si fueran rompecabezas. Algunas palabras las decía en inglés, otras las buscaba desesperada en el diccionario, otras simplemente las dibujaba con gestos torpes de mis manos. Le conté que había escapado de Corea del Norte 11 años atrás, que había regresado para salvar a mi familia, que habíamos cruzado 3.200 kilómetros para llegar aquí, que mi madre y hermano estaban en prisión a pocas cuadras de distancia, que la embajada surcoreana estaba tan cerca que podía verla desde aquí, pero sin dinero para sobornos, era inalcanzable, que había fracasado. El hombre me escuchó sin interrumpir. Sus ojos azules me miraban con algo que no había visto en mucho tiempo, compasión pura, sin cálculo detrás. Cuando terminé de hablar, él simplemente dijo, "Wait here". Se levantó y caminó hacia la calle.
Lo vi alejarse y pensé que nunca volvería, que había cometido un error al confiar en un extraño, que tal vez incluso iría a reportarme a la policía, pero no tenía energía para preocuparme más. Estaba tan vacía que la preocupación ya no cabía dentro de mí. Volvió 15 minutos después con un fajo de billetes en la mano. Había ido a un cajero automático. Contó $1,000 americanos sobre la mesa del café, billetes nuevos que crujían al tocarlos. Una cantidad de dinero que para él tal vez era un mes de viaje, pero para mí era literalmente la vida o muerte de mi familia. Take it, dijo. Go get your family. Mis manos temblaban al tomar el dinero. No podía hablar. Las palabras se me atascaban en la garganta. Finalmente logré preguntar en mi inglés quebrado, Why you help me? Él me miró con esos ojos claros y respondió algo que nunca olvidaré. I'm not helping you. I'm helping the North Korean people. En ese momento algo dentro de mí se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Durante 11 años había vivido en un mundo donde cada persona tenía un precio, donde la bondad siempre venía con condiciones, donde ayudar a alguien significaba esperar algo a cambio. Y este extraño, este hombre blanco cuyo nombre ni siquiera conocía, me había dado $1,000 sin pedirme nada, sin conocerme, sin razón alguna, excepto que era humano y yo estaba sufriendo. Thank you, susurré. Thank you, thank you. No tenía más palabras en inglés, pero él asintió como si entendiera todo lo que no podía decir. Corrí a las oficinas de inmigración con ese dinero quemándome el bolsillo. Negocié, supliqué, repartí sobornos como si fueran cartas de una baraja corrupta. Y finalmente, después de horas de burocracia sucia, firmaron los papeles de liberación. No solo para mi madre y Min-ho. También había otros 3 desertores norcoreanos en esa prisión. Con el dinero de Dick, los liberé a todos. Cuando vi a mi madre salir de esa celda, casi no la reconocí. Había perdido tanto peso que su ropa le colgaba como trapos en un espantapájaros. Tenía moretones en los brazos. Su pelo, que siempre había mantenido ordenado incluso en los peores momentos, estaba grasoso y enmarañado. Pero sus ojos, cuando me vieron, se iluminaron con algo que pensé que había perdido: esperanza. Min-ho salió detrás de ella, caminando con dificultad. Lo habían golpeado. No me dijo por qué y yo no pregunté. Algunos horrores es mejor dejarlos sin palabras. Los 3 desertores que liberamos nos agradecieron llorando. Eran desconocidos, pero en ese momento éramos familia, unidos por el sufrimiento compartido, unidos por la generosidad incomprensible de un australiano llamado Dick Stolp, que acababa de salvar 5 vidas sin saberlo. Caminamos esas pocas cuadras hasta la embajada de Corea del Sur. Yo iba en medio, sosteniendo a mi madre de un brazo y a Min-ho del otro. Cada paso era una victoria, cada metro era un milagro, y cuando finalmente cruzamos la puerta de esa embajada, cuando el guardia surcoreano nos miró y dijo en nuestro idioma, «Están a salvo ahora», me derrumbé. Lloré como no había llorado en 11 años. Lloré por todo lo que había perdido, por todo lo que habíamos sufrido, por lo cerca que habíamos estado de morir, y por la bondad incomprensible de un extraño que nos había salvado cuando todo estaba perdido. Pasamos semanas en la embajada mientras procesaban nuestros papeles, nos dieron comida, ropa limpia, camas blandas, y cada noche, antes de dormir, yo pensaba en Dick. No tenía su información de contacto, no sabía su apellido completo, no sabía de qué ciudad de Australia era. Solo sabía que existía un hombre en el mundo que había visto a una extraña llorando en un café
y había decidido que su sufrimiento importaba. Finalmente nos subieron a un avión con destino a Seúl. Mi madre se aferró a mi mano durante todo el vuelo. Min-ho miró por la ventana las nubes pasar, todavía procesando que esto era real, que realmente habíamos escapado, que el infierno había terminado. Cuando aterrizamos en el aeropuerto de Incheon, cuando pisamos suelo surcoreano, cuando nos recibieron los funcionarios del gobierno con papeles que decían que éramos ciudadanos, sentí algo que no había sentido en 14 años. Pertenencia. Tal vez no era el hogar que conocía. Tal vez nunca volvería a ver Hyesan, pero por primera vez desde que crucé ese río congelado siendo una niña ingenua, tenía un país que me reclamaba como suya. Los primeros años en Seúl con mi familia fueron difíciles. Mi madre luchaba con la adaptación. Todo era demasiado rápido, demasiado ruidoso, demasiado diferente. A veces la encontraba llorando en la cocina, extrañando su casa, extrañando su vida. Y yo cargaba con esa culpa. Yo los había sacado de allá. Yo había destruido su mundo conocido para darles uno desconocido. Min-ho tuvo sus propias batallas, encontró trabajo, hizo amigos, pero siempre había una sombra en sus ojos. La sombra de alguien que vio demasiado joven. A veces me miraba y yo sabía que estaba recordando esas celdas, ese viaje interminable, ese terror constante. Y me preguntaba si algún día me perdonaría por haberlo puesto en ese camino. Pero vivíamos. Y después de tanto sobrevivir, simplemente vivir era un regalo. Estudié, trabajé, comencé a contar mi historia públicamente. Al principio era aterrador pararme frente a extraños y hablar de cosas tan personales, pero descubrí que mi historia tenía poder, poder para abrir ojos, poder para cambiar mentes, poder para hacer que el mundo viera a Corea del Norte no como un enemigo abstracto, sino como millones de personas atrapadas sufriendo. En el año 2013 me invitaron a dar una charla TED. Parada en ese escenario frente a cientos de personas, con luces brillantes cegándome y mi corazón latiendo como tambor de guerra, conté mi historia. Conté sobre cruzar el río, sobre los 11 años escondida, sobre rescatar a mi familia, y conté sobre Dick. Dije su nombre en ese escenario. Dije que un extraño australiano llamado Dick me había salvado, que su bondad había restaurado mi fe en la humanidad, que a veces la diferencia entre la vida y la muerte es simplemente alguien que decide ayudar. La charla se volvió viral. Millones de personas la vieron. Y una de esas personas era Dick. Un año después, una cadena de televisión australiana me contactó. Habían encontrado a Dick, habían visto mi charla y lo habían rastreado. Querían reunirnos en vivo en su programa. Querían grabar ese reencuentro. Volé a Australia con el corazón en la garganta. No sabía qué decir. ¿Cómo agradeces a alguien por salvarte la vida? ¿Qué palabras existen para ese nivel de gratitud? Cuando lo vi en ese estudio de televisión, cuando nuestros ojos se encontraron después de 4 años, no necesité palabras. Corrí hacia él y lo abracé como si fuera familia, porque lo era. La familia no es solo sangre, es quien te sostiene cuando estás cayendo. I'm not a hero, me dijo cuando finalmente nos soltamos. Yeah, you are, respondí. You're a modern hero. Él sonrió con humildad y dijo algo que he repetido miles de veces desde entonces. You help a small hand and it reaches to other hands. Ayudas a una pequeña mano y ésta alcanza a otras manos. Esa era su filosofía.
Esa era la razón por la que había ayudado. Hoy tengo una nueva vida. Me casé con un hombre estadounidense maravilloso que me ama con todos mis traumas y cicatrices. Sigo siendo activista. Sigo contando mi historia. Sigo luchando por los derechos de los refugiados norcoreanos, porque Dick me enseñó algo fundamental, que cuando recibes bondad, tienes la responsabilidad de pasarla hacia adelante. Mi madre vive cerca de mí. Todavía cocina comida norcoreana que me hace llorar de nostalgia. Minho tiene su propia vida ahora. A veces nos vemos y hablamos de cosas triviales, evitando cuidadosamente los recuerdos dolorosos, pero otras veces, en momentos tranquilos, nos miramos y sé que ambos estamos pensando lo mismo. Sobrevivimos, contra todo pronóstico, contra toda lógica. Sobrevivimos. Hay noches en las que todavía sueño con ese río congelado, con esas celdas en Laos, con ese café donde lloré sin esperanza. Y siempre despierto agradecida, agradecida por haber sobrevivido, agradecida por la familia que salvé, agradecida por un extraño que vio a una muchacha llorando y decidió que su sufrimiento importaba, porque eso es lo que nos hace humanos al final. No nuestro país, no nuestro idioma, no nuestro nombre, sino nuestra capacidad de ver el dolor de otro y decidir aliviarlo, aunque sea un poquito, aunque sea por un momento, y a veces ese momento lo cambia todo. La historia de Hyun-seo Lee es mucho más que una historia de escape. Es un testimonio sobre la capacidad humana para sobrevivir, para amar y para mantener la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Después de su dramático reencuentro con Dick Stolp en Australia, Hyun-seo se convirtió en una de las voces más importantes en la lucha por los derechos humanos en Corea del Norte. Su charla TED ha sido vista por más de 20 millones de personas en todo el mundo. Su libro, La chica de los 7 nombres, se convirtió en bestseller internacional, traducido a docenas de idiomas. En él, documenta con detalles íntimos cada momento de su viaje. Desde su infancia adoctrinada en Hyesan, pasando por los 11 años escondida en China, hasta el rescate épico de su familia. Hyun-seo habló ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2014, testificando sobre las violaciones de derechos humanos en Corea del Norte. Se reunió con líderes mundiales, incluyendo una visita a la Casa Blanca, donde expresó directamente sus preocupaciones sobre la repatriación forzada de refugiados norcoreanos desde China. Cada discurso, cada entrevista, cada aparición pública era un acto de valentía, porque hablar públicamente como desertor significa poner en riesgo a cualquier familiar que aún pueda quedar en Corea del Norte. Hoy vive en Seúl con su esposo Brian Gleason, a quien conoció después de establecerse en Corea del Sur. Su madre vive cerca, adaptándose lentamente a una libertad que nunca pensó que tendría. Su hermano Minho construyó su propia vida, cargando sus propias cicatrices del viaje que casi los mata a todos. Hyun-seo continúa ayudando a otros refugiados norcoreanos. Ha asistido personalmente en el escape de otros familiares y conocidos, utilizando las rutas y conocimientos que adquirió en su propio viaje. Fundó una organización dedicada a dar voz a las mujeres norcoreanas refugiadas, quienes enfrentan vulnerabilidades especiales, tráfico sexual, explotación y abuso mientras intentan escapar a través de China. Dick Stolp, el australiano que cambió su vida con un gesto de $1,000, siguió siendo un hombre humilde que insiste en que no hizo nada heroico. Pero para Hyun-seo y para las otras 4 personas que liberó con ese dinero, Dick representa algo fundamental: la prueba de que la bondad existe, de que en un mundo lleno de oscuridad hay personas dispuestas a encender una luz por completo desconocidos. La relación entre Hyun-seo y Dick se convirtió en símbolo global de compasión sin fronteras. Su reencuentro en televisión australiana fue visto por millones, inspirando a incontables personas a realizar sus propios actos de bondad.
Dick dijo algo en esa entrevista que resume perfectamente su filosofía. Ayudas a una mano pequeña y ésta alcanza a otras manos. Y esa es exactamente la misión de vida de Yeonseo ahora, extender su mano hacia otros que sufren como ella sufrió. Pero la historia de Yeonseo también plantea preguntas incómodas sobre el mundo en que vivimos. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI exista un país donde 25 millones de personas viven bajo control totalitario? ¿Por qué China continúa deportando refugiados norcoreanos a una muerte casi segura? ¿Qué responsabilidad tiene la comunidad internacional de proteger a quienes huyen de la opresión? Yeonseo no pretende tener todas las respuestas, pero sí sabe esto. Cada refugiado norcoreano tiene una historia, tiene una familia, tiene sueños y merece la oportunidad de vivir sin miedo. Si esta historia te conmovió, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más historias de mujeres extraordinarias que enfrentaron desafíos inimaginables y sobrevivieron para contarlo. Historias de valentía, de resiliencia, de esperanza contra toda esperanza. Esto fue solo una parte de la increíble historia de Yeonseo Lee. Para conocer todos los detalles de su vida, desde su infancia en Corea del Norte hasta su trabajo actual como activista, te recomendamos leer su libro La chica de los 7 nombres, disponible en el primer comentario de este video. En él, Yeonseo comparte detalles íntimos que no aparecen en ninguna entrevista, sus primeros amores, sus miedos más profundos, los momentos donde casi se rinde, y las pequeñas victorias que la mantuvieron viva. Su historia nos deja con una pregunta universal. ¿Cuánto estarías dispuesto a sacrificar por la libertad de las personas que amas? ¿Cruzarías un país entero? ¿Arriesgarías tu vida? ¿Regresarías voluntariamente al infierno del que escapaste? Y tal vez más importante, ¿qué harías si vieras a un extraño llorando en un café? ¿Pasarías de largo o te detendrías a preguntar qué está mal? Porque la diferencia entre esas dos decisiones puede ser literalmente la diferencia entre la vida y la muerte para alguien. Yeonseo sobrevivió porque un extraño decidió que su dolor importaba, y ahora ella dedica su vida a asegurarse de que el dolor de millones de norcoreanos también importe para el mundo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu seguridad y la libertad de tu familia? ¿Conoces a alguien que haya escapado de un régimen opresivo? Déjanos tu comentario aquí abajo. Si esta historia te inspiró, dale me gusta a este video y compártelo. Cada compartir es una forma de alzar la voz por quienes no pueden hablar, y no olvides suscribirte para más historias que te harán reflexionar sobre el valor real de la libertad. Porque a veces, la historia de una persona puede cambiar la forma en que vemos el mundo entero.